Hola a todos y a todas. Para el día de hoy les quiero compartir una breve explicación de el por qué no recibimos lo que le pedimos a Dios, el por qué pasamos tantos trabajos en la vida y en el camino hacia el conocimiento divino, el por qué uno ora o las personas oran y no reciben lo bonito, la ayuda. Y eso tiene una raíz, que pidamos que se la pase uno pidiendo, que se la pase de pronto orando y no alcance a pasarla bien como ser humano que somos. Eso tiene una raíz, eso tiene el dónde y el por qué. Y para eso vamos a la raíz de las raíces de las raíces, la raíz, el fundamento, la razón. Que de aquí para allá hay muchísimas razones más por las cuales no recibimos el tal regalo anhelado. Claro está. Pero en este momento podemos explicar la raíz, el propio fundamento y la razón por la cual no recibimos esas porciones de ayuda, esas porciones de bendición que nuestro Dios, nuestro Creador nos ha prometido, porque Él es verdadero y veraz. Y para eso entonces vamos a hablar de un poquitico de los apóstoles. El apóstol Juan, el apóstol Pablo, el apóstol Marcos y todo el resto de apóstoles que ustedes conocen en el Nuevo Testamento. El por qué ellos dijeron tantas cosas y por qué se nos enseñó tantas cosas, tantos versículos que hay ahí, cientos y cientos y hasta miles. Y de todo eso que hay ahí, pues hasta es ilógico y no es real que uno trate de practicar todo eso, que las gentes traten de practicar esas partes, esas porciones de Biblia y que no se les dé nada, que no está lo prometido, lo que Dios nos ha dejado, la ayuda. Entonces, ¿qué pasó con el apóstol Marcos? ¿Qué pasó con el apóstol Pablo, apóstol Juan? ¿Ve? Y los profetas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso así? ¿Qué pasa? La gente perdió la fe ya en las doctrinas, en las iglesias, en las religiones. Porque la enseñanza desde niños, desde la fundación de nuestra existencia y seguramente también de la tierra, se nos ha enseñado unas porciones totalmente erróneas, totalmente falsas, que nunca existieron, que no están, pero que las tienen ahí en el Nuevo Testamento para seguir engañando y para seguir manteniendo el negocio y seguir entreteniendo, que es lo que les interesa a ellos. Llenar estadios, llenar salones bien grandes y gritar allá como quien más puede, y a eso se le llama santidad y a eso se le está llamando unción y a eso se le está llamando. Ellos se proclamaron maestros de conocimiento de Dios, maestros de Biblia, pero seamos sinceros, paremos un poquitico, seamos sinceros. ¿Quién los nombró a ellos? ¿Quién les dijo que podían ser maestros y profetas y santos y ve? Entre ellos mismos, ¿cierto? Sí, esa es la verdad. La verdad hay que llamarla por el nombre, así es. Ellos se proclamaron eso entre ellos, entre los grupos de ellos. Dese cuenta que ellos se pelean muchísimo entre ellos también. Entonces ahí estamos nosotros metidos, pasándola y sufriéndola, porque pues uno en el intento pues desesperado por arreglar su vida, por arreglar su familia, sus hijos, porque la pasemos bien, porque no nos vayamos a ir cuando uno muera, no se vaya a ir para el lugar equivocado, ¿verdad? Porque Dios nos ha prometido venir por nosotros, entonces uno está esperando esa venida.
Y pues los líderes religiosos así lo andan diciendo. Pero no se nos están dando las cosas, no se nos está dando la ayuda que realmente el pueblo está necesitando, que la gente está necesitando. ¿Por qué? Si los apóstoles estaban ahí, si los apóstoles están en el Nuevo Testamento están ahí, ¿m? Entonces, ¿cómo es que eso no se da? Vamos a ver eso. Vamos a ver por qué no se nos da, viendo que los apóstoles, les quiero comentar que fueron de mucha santidad y de mucho conocimiento. Fueron estudiosos avanzados. Cada apóstol estudiaba una parte de las escrituras de Dios. Una parte de las escrituras de Dios. Cada uno estudiaba una parte, el otro estudiaba otra y así. Pero se pasó para el Nuevo Testamento, lo pasaron a puros recortes, a puros pedazos que ellos encontraron de hace cientos y miles de años, porque recuerde que en ese tiempo pues no habían ni internet, ni luz, ni carretas, ni carros. Entonces, no sé para nosotros qué pasó. Tú esos milagros que hay ahí, y entonces a nosotros hoy en día no vemos lo prometido, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Por qué? Porque la gente trabaja tanto y no ve el fruto de su trabajo. Porque hay otra gente que ni trabaja, pero que ellos sí tienen más que los que trabajan. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué el resentimiento? ¿Por qué no se nos escucha? ¿Por qué no nos atienden los santos de la Biblia? ¿Y qué pasa con Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Qué está haciendo? ¿Qué estará pensando? ¿Dónde estará mirándonos? ¿Sí? Si nos ve, si Él desea o no desea, eso no lo sabemos, eso le pertenece a Dios. Pero nosotros tenemos una parte para hacer y la hemos estado haciendo. Algunos la hemos hecho bien, otros la han hecho bastante mal. Pero no es en el afán, ¿sí me entienden? El afán por buscar a Dios y por consagrarse. ¿Ve? Los apóstoles no mintieron. Los que mintieron fueron los creadores del Nuevo Testamento. Los creadores. ¿Quiénes fueron? Ay, la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia nadie la hizo, solo hombres santos de la época. Sí, eso es cierto. Pero la que pasaron para el Nuevo Testamento, los recortes que pasaron de tanto engaño, de tanta mentira, no lo dijeron los apóstoles. Eso lo hicieron otras personas, les voy a decir. Este señor Constantino era un emperador, ¿vale? Él comenzó todo esto con ayuda, por supuesto, pero romano, eso es romano. Iglesia tradicional, ustedes ya saben a quién me refiero. Entonces, este señor Constantino fue uno de los más intensos de la religión, de la doctrina y por supuesto de las iglesias. Porque les voy a decir algo, porque cuando uno estudia y tiene conocimiento puede compartirlo un poco sin reparos, porque uno no puede ser tampoco pues todo envidioso a tener el conocimiento y guardarlo ahí para uno solo, pudiendo compartir un poco, ¿verdad? Entonces este señor Constantino pues creó sus doctrinas, sus religiones, y este señor Casidoro de Reina, y este señor, el señor Cipriano de Valera, el señor Cipriano, el señor Casidoro, el señor Constantino, y de ahí para allá un gentío enorme que empezaron a encabezar estos libros, estas tales escrituras que nunca se nos dieron, que nunca se nos dio resultado y que ahora tampoco ha dado resultado por más que la gente se esfuerce, por más que ore, por más que como que la oración no pasa del techo. No pasa. ¿Por qué? Pues ese es el resultado.
El resultado es este, que estamos leyendo unas escrituras que jamás fueron aprobadas por Dios porque estos señores nunca le sirvieron al Dios viviente, al Dios eterno. Ellos lo que hicieron fue crear unos negocios enormes, unos imperios, unos dominios que nadie les pudo echar abajo, ni nadie les pudo sacar de eso, y eso fue creciendo por miles y miles de años. Y al que no lo recibía, lo castigaban, y al que no aceptaba, lo quemaban, lo colgaban, lo fritaban. Recuerde que los apóstoles inclusive murieron así, quemados, colgados, reventados, hasta fritados, hasta los fritaron algunos. ¿Por qué? Porque ellos se opusieron a esas doctrinas, pero los apóstoles en ningún momento crearon nuevos testamentos, porque los apóstoles fueron judíos y siempre fueron judíos, de Judá, de allá de Israel, la tierra de ellos eran de allá. Jamás se pasaron a ningún Cristo, ni ningún cristianismo, ni nada de eso, nunca se pasaron, porque para ellos la cruz es maldita. Entonces, ¿qué pasó con este Cipriano de Valera que dijo que iba a ayudar, que la iglesia tradicional no les dejó leer la Biblia a nadie? Eso fue cierto, no dejaban leer la Biblia hace muchísimos años, no dejaban leer la Biblia. De hecho, mi papá tenía una Biblia grande en la casa, en un baúl así grande, y mi papá no dejaba a nadie leerla. Yo la vi cuando era pequeñita porque mi papá abría ese baúl y estaba la Biblia ahí, una Biblia gruesa, ahora decía, eso no se puede leer. Y eso es verdad, era cierto, no se podía leer porque es que les caía castigo y todo eso. Este señor Casidoro de Reina, este Cipriano, pues dijeron, no, ellos eran ahí de la tradicional, ahí en la iglesia de siempre, ellos estaban ahí enseñando sus doctrinas y cadenando la gente y eso, estaban en eso. Pero ellos querían que todo el pueblo pues tuviera la oportunidad de leerla. Entonces ellos se dividieron, cogieron, montaron toldillo aparte, tienda aparte, cogieron un montón de gente que lo siguió, y pues la iglesia de ellos las perseguían para matarlos porque cómo que se les va a dividir. Pero el pensamiento de ellos era que leyeran la Biblia. ¿Pero cuál Biblia? Casidoro de Reina. Hay gente que dice, no, es que esos hombres eran de Dios porque ellos quisieron que todos leyeran la Biblia y que ellos pelearon por eso y eso. Sí, eso es verdad. Pero ¿cuál Biblia? Casidoro de Reina y el señor Cipriano tenía la Biblia inspirada por Dios, la Biblia, los secretos del cielo, la profundidad divina, el mandato exclusivo del Rey viviente, del Supremo Salvador. ¿Ellos tenían esa Biblia? No la tenían, ¿sabes? Tenían su testamento, tenían el Nuevo Testamento y estaban repartiendo en eso y seguían en eso, porque era el negocio. Porque eso ya se había creado hacía muchos años atrás, en ese tiempo de ellos. Y si ellos hubieran querido de verdad darle al pueblo algo, darle al ser humano algo en esa época, para repartir también para esta, ellos hubieran podido, lo hubieran hecho, porque ellos vivieron en esa época. Ellos sabían, estaban ahí en Israel, imagínate. Ellos hubieran buscado la Biblia de los judíos, hubieran ido allá, la hubieran pedido y ellos se la hubieran dado con todo el gusto, porque si alguien desea enseñar la gente son los judíos los que estudian. No estoy hablando de todos los judíos, estoy hablando de los ungidos de Dios, que es un grupo bien pequeño hoy en día. Y toda la vida ha sido pequeño, porque hay mucho judío que se dividió por las cuestiones del negocio, ustedes saben. Esos no, estoy hablando de los judíos que guardaron las escrituras, que guardaron la Biblia, que la atesoraron en su conciencia, que la atesoraron como pudieron bajo tierra, también física y también a nivel espiritual. La atesoraron lo más que pudieron, la conservaron lo más que pudieron. Estoy hablando de esos judíos, no de todo el que diga que es judío y que porque está allá en Israel, no, de eso no. Este señor Cipriano y Casidoro tenían, dice la gente, sí, es que ellos tenían buen pensamiento, ellos querían ayudar a la gente, querían que todos leyeran la Biblia, pero
déjeme decirle que la Biblia que ellos querían que leyera, pues era la misma, la que había hecho el señor Constantino, por favor. Era la que había hecho la iglesia esa, la iglesia de esa y de ahora, y bueno, ahí me entienden. Entonces, ¿a qué vamos? Pues eso hicieron. Se quedaron porque ellos no quisieron. Es que ellos no quisieron dar la Biblia, la de verdad. Ellos no, a esa Biblia, ¿sabe qué le hicieron? La perseguían a los judíos, les pegaban, los ultrajaban. Ellos se escondieron por cientos de años porque pues con sus escrituras, porque las querían romper, las querían quemar, porque ellos acordaron allá entre un grupo inmenso de ellos, de esa iglesia, acordaron de que a la gente del común, digamos a los gentiles, nos querían dar una Biblia según ellos, pues al acomodo, al acorde, a la religión, sí, ellos querían dar esa Biblia, sí. Ellos la hicieron para eso, porque a ellos les pareció que nosotros que no íbamos a poder con la Biblia de los hebreos, que no y que no. A ellos se les dio por ahí, como dioses. Se les dio por decir que mejor enseñaban esa, porque la que los hebreos tenían, la que Dios había dejado, era muy complicada, era supremamente difícil, era imposible de comprender, entonces ellos hicieron esa, pero le hicieron con el pensamiento del negocio, de nunca soltarse de ahí, y ustedes conocen la historia, una historia increíblemente grande, y es una historia bastante tortuosa, es una historia que esa iglesia tiene pasada por sangre y por toda cuanta maldad. Ustedes conocen esa historia, qué pasó, cómo fue que se trataron entre ellos y para el pueblo, cómo lo trataron. Ustedes ya saben eso. Así que ellos cancelaron la Biblia verdadera, la original, la bendita palabra de Dios, la que sí nos ayuda y nos hubiera ayudado a los antepasados y a nosotros ahora. Por eso no se nos dan las cosas, porque no tenemos las escrituras que Dios dejó, porque se tienen unas doctrinas ahí que manipulan la gente, que entretienen la gente, que engañan la gente, porque el negocio permanece, el negocio está ahí. Entonces, ¿qué pasó con estos señores Casidoro estos señores que hicieron el negocio y se mantuvieron y se dividieron más encima de la iglesia ellos mismos? ¿Qué pasó? ¿Lo hicieron de buena voluntad? No, no. Querían dividirse para ellos también tener poder y lo lograron, porque ahí salieron el resto de iglesias que usted conoce hoy día. El resto de iglesias cristianas por haber y por haber, y no sabiendo que esa palabra de Cristo y cristiano y eso, esa palabra es muy mala, esa palabra es maldita. Los judíos jamás de la vida usarían esa palabra, ni para colgarse en el Cristo, ni mucho menos para cargar esa palabra en el alma. Hay gente hoy en día que no carga esos Cristos, no carga esas estatuas, pero es algo peor. Lo cargan en el alma, lo cargan en el espíritu. Así de sencillo, lo cargan así porque fue lo que se les enseñó y les pareció fácil, les pareció sencillo y divertido y hoy en día se paga el precio alto porque se está sufriendo, el pueblo sufre, la gente paga lo que no debe, mejor dicho, y lo que debe también. Entonces, no se nos dio por eso no se nos dan, por eso, porque hay un poco de escrituras, de versículos en ese Nuevo Testamento. El 98% del Nuevo Testamento no es seguro, ni es fiel, ni es inspirado por Dios, ni nada de eso, olvídenlo. Vea, el día que comprendamos eso, si ustedes desean, el día que ustedes comprendan eso, el día que deseen echar fuera eso, el día que ustedes deseen avanzar, el día que ustedes deseen conocer a Dios, el real y verdadero y justo, nuestro Dios poderoso, el justo, el supremo, el día que ustedes desean eso, ese día les cambiará sus vidas, habrá ayuda. Leerán un versículo de la Biblia real y se les hará posible. Por eso nosotros no pudimos en un principio
mientras no se estudió, no se pudo avanzar. Yo no avanzaba. Yo me quedaba leyendo y yo decía, pero ¿por qué la Biblia dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde? ¿Y por qué yo no tengo? Me decía yo en mí misma. Pues porque cuando uno va a ver ese versículo, eh, las ventanas de los cielos, son los ojos de uno. Entonces lo que quiso decir es que si se abren los ojos y si se lee y si se mira y si se estudia de las verdaderas escrituras, el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, y se echa fuera el Nuevo Testamento, es un testamento que de verdad, sí, los apóstoles dijeron cosas bonitas y ellos sí fueron maestros y santos, ellos manejaban santidad, pero no nos conviene porque es que la iglesia tradicional y los negocios de esas doctrinas y religiones lo dañaron. Lo dañaron. Vea, si no lo hubieran dañado, Dios lo hubiera mantenido y lo mantiene y no lo dan y lo sigue dando. Y nosotros recibimos prosperidad espiritual, prosperidad económica, prosperidad de salud. Pero no, un Nuevo Testamento malo, un Nuevo Testamento dañino, Nuevo Testamento que lo hecho de verdad por manos de hombres perversos, porque fueron perversos. Entonces, antes no nos pasan cosas malas, antes no nos pasan cosas feas, antes no, pura bondad y misericordia de Dios, que estando metidos en semejantes cosas feas, como es esa enseñanza, y no nos ha pasado cosas graves, ¿ve? Antes es que Dios es misericordioso y mantiene su amor eterno, como Él lo ha dicho, amor eterno. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Seguimos así? No, la invitación es estudie, vuélvase a Dios, pida perdón, porque es que esa tal cruz es malvada. Esa era unos instrumentos que usaron en la época de este Constantino, en la época romana, en la época de la sangre y del fuego que vertió sobre todo el que se oponía a una creencia tan malvada como esa. De esa época viene la tal cruz, se la implantaron, la impusieron por encima del fuego y la sangre, la impusieron. Entonces nosotros la vinimos arrastrando, 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 como el mendigo con la capa sucia, arrastrando, arrastrando, y hoy en día nos perjudica muchísimo y toda la vida nos ha perjudicado esa creencia por Dios. Entonces, ¿qué pasó con los apóstoles? ¿Ellos dijeron mentiras? No, de ninguna manera. Pero sí los tomaron a ellos, sí el negocio los tomó para formar trozos, pedazos, revueltos, un zaperoco increíble ahí de trozos, de doctrinas que como se les antojó las acomodaron y las plantaron ahí. Y hoy en día tienen la gente así, mal sufrida, entretenida en algo tan vano, ¿verdad? Entonces, un pensamiento y una bendición que Dios nos quiera dar. Niñas, niños, hombres, damas, caballeros, jóvenes. Mi consejo es, para recibir todo eso y eso que se nos ha negado por años, busquen a Dios viviente, al eterno, sin cruces, sin santidades que nunca existieron. Vayan al Nuevo Testamento. Allí está, las escrituras jamás se dividieron. Jamás se dividieron. Las escrituras tampoco son cursos. Ay, yo hice un curso. Hacen cursos entre ellos, estos líderes religiosos. Yo hice un curso. Pues es que las escrituras no son cursos, señores. Las escrituras es para mantenerlas siempre estudiando y en alto, porque cada día sí son nuevas, pero nuevas de verdad. Entonces, ¿qué toca hacer? Volvernos a Dios y pedirle la dirección a Él, pero a nuestro Dios santo, Hashem, Elohim, Akadosh Baruj Hu, así se llama. Nunca se llamó Jesús, ni nunca existió esa palabra, no, nunca, nunca.
Tampoco el idioma, esos idiomas que nosotros tenemos, pues no nos pertenecen. A nadie le pertenece ni el inglés, ni el español, nada de eso. Dios creó un solo idioma, y fue el hebreo. Que la gente se levantó, como les dije, que las doctrinas se levantaron en otros conocimientos vanos y paganos, fue distinto. Pero el idioma que Dios dejó y aprobó fue el hebreo. Y por eso es que no entendemos las escrituras, porque no queremos estudiar, porque queremos todo falso, porque queremos el abracito, la palmadita, pero cuando usted está solas y cuando usted está en su sufrimiento y en sus deberes y sus obligaciones, la pasa muy mal porque esos líderes ya no están. Las religiones ya, ellos solamente están cuando les conviene. ¿Ve? Solo ilusión, solo quieren la plata, los bienes, los votos, las ofrendas, así. Entonces, que Dios nos ayude, que se pueda corregir esa parte porque estamos vivos. Por hoy hasta aquí. En otra clase se les completa esta parte faltantes, porque hay muchos motivos más por los cuales no recibimos las peticiones. Hay más motivos, pero el primero es sin lugar a duda. No hay de ninguna manera hay duda de esto. Si nosotros no nos pasamos al conocimiento profundo de las escrituras, del testamento original que Dios dejó, va a venir Dios y yo no sé cuántos se vayan a quedar, pero la verdad es necesario acudir a las sendas antiguas, así dicen las escrituras también. Entonces, más adelante veremos otras enseñanzas, otras clases, otras ayudas